Él es consultor y académico en materia de inteligencia y seguridad, también director de la consultoría CIS Pensamiento Estratégico. Francisco, gracias por estos minutos para Mega Noticias. Bueno, esto es lo que está pasando en Hidalgo, pero por supuesto no es un tema particular de esta entidad y la extorsión, aunque no se denuncia, está presente en el país. Hola, muy buenas noches. Sí, por supuesto, la extorsión, sobre todo con este tipo de casos, se hace mucho más notoria, sobre todo por algunos aspectos que es importante resaltar. Hoy hay una disponibilidad mucho más abierta de nuestros datos, es decir, hace 10 años, por ejemplo, te llegaba un correo y de alguien que no se identificaba y te decía, hola, persona, necesito que te voy a mandar cierta información, pero a cambio necesito que me des ciertos datos. Y entonces tú lo veías, un correo electrónico, incluso una llamada, y pues te hacía dudar. Bueno, hoy en día toda esta ingeniería social atrás de la extorsión ha avanzado muchísimo, porque ya no solamente se tiene información precisa de con quién se está hablando, sino de las características de las personas con las que se está hablando. Y es muy sencillo, y por eso el tema de las extorsiones, ahorita que señalaban en Hidalgo o en otras partes de la República, es decir, el extorsionador hoy tiene muchísimas más herramientas dentro de Internet que, aunque no te conozca, sabe perfectamente cómo te llamas, sabe perfectamente con 2, 3 clics, sabe perfectamente cuántos años tienes, es más, cómo pareces, o sea, cómo pareces físicamente, con aplicaciones incluso, por ejemplo, como Truecaller, que están al alcance de cualquier persona, incluso en algunos teléfonos ya vienen preinstaladas, donde pues solamente tú pones un número, yo pongo cualquier número ahí y me aparece un nombre detrás de una persona. Y entonces eso lo aprovecho, aunque no lo conozca, para decir, oye, le estoy hablando a Juan Pérez, y Juan Pérez va a contestar sí, y ok, Juan Pérez, mira, fíjate que esto está pasando, y entonces lo engancho. Ese es el principal problema de las extorsiones. Hoy son mucho más falsificables, hoy son mucho más creíbles, producto de toda esta ingeniería social, de toda esta información que hay sobre nosotros, sobre los negocios, sobre las relaciones que tenemos como empresas o como individuos con otras personas, insisto, por lo que se hace mucho más creíble. Claro. Francisco, mencionas un dato muy relevante porque es toda una investigación que hace pues el crimen, los delincuentes, y esta misma tecnología, por ejemplo, también les permite imprimir credenciales apócrifas, en este caso de la Secretaría del Trabajo, formatos de inspección o incluso tener algún conocimiento y llegar, en este caso, a empresas de Hidalgo, supuestamente verificar algunos puntos y decirle, pues no los cumples, así es que tienes que pagar una multa y si no quieres pagarla, entonces vamos a arreglarnos de otra manera. Eso pudiera ser, en el caso de autoridades fidedignas, un caso de corrupción, pero cuando hay toda una maquinaria para incluso hacerte pasar como un funcionario público, pues sí ya corresponde al delito de extorsión. Las autoridades, Francisco, han abandonado a los ciudadanos, en este caso a los empresarios, y cómo es posible que estén operando y que sin mayor problema, vestidos con uniforme, con su credencial, con documentos, se presenten en diferentes empresas y traten de cometer estas extorsiones. Sí, claro. No solamente es con credenciales apócrifas en muchos de los casos, sino de la Secretaría del Trabajo. Puede ser, por ejemplo, uno de los casos más comunes también de extorsión, se presenta con credenciales apócrifas de CFE, por ejemplo, que son pues áreas de gobierno que tienen un contacto directo con la gente, entonces muchos de nosotros estamos acostumbrados a que venga a nuestro hogar el de CFE a revisar el medidor. Y entonces tan fácil como decir, mira, esta es una credencial de CFE, pues te la presenta y pues es un papel que está enmicado y tú ves una fotografía o un nombre que pues probablemente que es falso
proceso y insisto, y que además hay una investigación que sabe tu nombre, sabe con quién está tratando, y dices, pues claro, ¿no? Pues sí confío, porque no verificamos otros aspectos, y entonces termina pasando al hogar, termina pasando a la empresa, y de ahí empieza el proceso de extorsión. Es decir, una vez que el extorsionador entró en el gancho con las personas, es cuando se empieza a armar la segunda parte de la ingeniería de la extorsión, que es que hacer que la persona no corte la comunicación, aunque sea físicamente. Por ejemplo, que si a las personas entran en duda en algo, dirían, oye, no tengo nada que ver con esto, ni esto lo vamos a arreglar nosotros. En cuanto tú pones una barrera, por ejemplo, para intentar cortar esa comunicación, ahí es donde probablemente podamos nosotros regresar ahora sí que la ventaja a nuestro favor. Mientras ellos tengan la comunicación, te van a ir enredando. Ahora, ¿qué pasa con la autoridad? Yo lo que creo es que este es un problema, la extorsión, tanto es un problema de cultura de la seguridad de la propia ciudadanía. Es decir, desafortunadamente nos tenemos que hacer mucho más desconfiados de las cosas que están alrededor, pero y tenemos que ser mucho más herméticos con la información que damos sobre nosotros o sobre nuestras cuentas. O sea, toda nuestra información bancaria o personal o de las empresas tiene que empezar a hacerse mucho más cerrada en los lugares donde se pueda. Pero el otro lado sí creo que es la autoridad. La autoridad no nos puede dejar a nosotros como ciudadanos todo el peso de nuestra autoprotección. La autoridad tiene que generar mecanismos para que, por ejemplo, la extorsión se acabe. Hay mecanismos que son muy sencillos. Por ejemplo, si la empresa, por ejemplo, Secretaría del Trabajo dice no va a haber más verificaciones en una primera instancia físicas, sino primero son virtuales, y de ahí se hace una cita, pues entonces ya no puede reducirse pues ahora sí que el acercamiento que tiene el extorsionador con las empresas. También, por ejemplo, el gobierno puede facilitar muchísimo los trámites haciendo en línea. Es decir, esto no es un problema que solamente se presenta en México, se ha presentado en muchísimas partes del mundo, donde los gobiernos han tratado de resolver para ayudarle al individuo. Al ciudadano. Entonces yo creo, este es un mensaje muy claro para el gobierno de Hidalgo, y para el resto del país, por supuesto, donde está sucediendo todo esto. Tenemos que encontrar mecanismos más ágiles, gobierno y sociedad, donde podamos protegernos de estas personas, porque finalmente, si no, caes fácilmente en el engaño, y además que los procesos de denuncia son otra parte, incluso luego más tortuosa que los procesos burocráticos para denunciar la extorsión luego son mucho más tortuosos que la extorsión misma que acabas de vivir. Claro, importante esto, lo que mencionas, porque sí corresponde a los ciudadanos cuidar nuestra información, aunque no deberíamos estar expuestos a esta delincuencia, a estas extorsiones. Por supuesto, el otro tema que tiene que ver con los mecanismos que se pueden para tratar de reducir la extorsión, pero finalmente, y quizá es muy exagerado lo que te pido, pero en unos 30 segunditos, ¿cómo sí en la investigación y la desarticulación de bandas? Por ejemplo, en Michoacán cambiaron el Código Penal y ahora sí ya es un delito aparte, pero tampoco es que hayan reducido mucho esta extorsión. Claro, yo creo que las medidas para contrarrestar esto no solamente tienen que ser de corte jurídico penal, no solamente tenemos que aumentar las penas, sino tenemos que, sobre todo como gobierno, la parte que puede hacer más los gobiernos es modificar los procesos de denuncia. Al hacer la denuncia, el gobierno gana mucho más información acerca de estos que están extorsionando, quiénes son y sus modus operandi. Eso es lo que puede hacer el gobierno desde ya para poder ayudar a la ciudadanía, por supuesto, aunado a si se tienen mejores penas, que eso es un proceso legislativo y judicial, pues
ayudará, por supuesto, a inhibir el delito, pero el gobierno tiene que ayudar mucho más a la población que está siendo sujeta a este delito. Platicamos esta noche con Francisco Franco, consultor y académico en materia de inteligencia y seguridad, director de la consultoría CIS Pensamiento. Quizá algo de lo relevante tiene que ver con estas recomendaciones: cortar la comunicación de manera rápida y, por supuesto, cuidar nuestra información ante la falta de autoridad. Francisco, gracias por estos minutos para Mega Noticias. Un saludo al auditorio. Buena noche.